En la industria de videojuegos hay muchos términos que podemos escuchar o leer en medios, videos, etc. Por eso hoy repasaremos varios de los mismos. Empezaremos con los juegos AAA. ¿Qué son exactamente? Básicamente los juegos AAA son superproducciones financiadas por compañías grandes y reconocidas en la industria. Un ejemplo de las compañías que producen videojuegos AAA, o para simplificarlo mejor podríamos llamarlos grandes producciones, son Rockstar con su saga GTA, EA con FIFA, Bethesda con Fallout y Skyrim, Capcom con Street Fighter y Konami con Metal Gear. Pero ¿qué las hace grandes producciones y qué tienen en común? Lo que las hace grandes producciones es que las compañías invierten una gran cantidad de dinero en la producción del juego, ya sea contratando a personas con alto peso en la industria como directores de los mismos, así como en el motor en el que se va a desarrollar el juego. Asimismo, se contrata actores que den vida a los personajes mediante voz como por captura de movimiento. Y por último, se invierte en una campaña de marketing fuerte para dar el impulso en medios de videojuegos, invitando influencers o personalidades de internet para que prueben el juego, den su opinión, y además de los infinitos comerciales en YouTube y páginas de internet. Aunque muchos juegos tienen campañas de marketing, no significa que porque veas un comercial de un juego o muchas noticias sobre el mismo, este es un juego AAA. Repasemos algunas de las cifras que se han invertido en títulos de esta índole. GTA V de Rockstar costó en producirse 265 millones de dólares, y su éxito e inversión se ve reflejado hasta el día de hoy, manteniéndose en el top de ventas. Destiny de Bungie costó 500 millones de dólares, siendo el videojuego más caro de la historia en su producción debido a que este fue pensado en un plan a durar 10 años. Metal Gear Solid 4 de Konami costó en producirse 60 millones de dólares. Watch Dogs de Ubisoft costó 68 millones. Y GTA 4 de Rockstar costó 100 millones para producirse. Como podemos observar, cuando se habla de grandes producciones tenemos que tomar en cuenta que se habla de millones de dólares, y no solo eso, sino también de grandes equipos de desarrollo, así como grandes ciclos de producción, es decir, el tiempo en que tardan en hacer o realizar el juego. El equipo de producción de GTA V fue de 1000 personas, y el equipo de producción de Watch Dogs fue aproximadamente de 350. Ahora veamos cuánto tardan en desarrollarse este tipo de producciones. GTA V tardó 5 años en salir al mercado, Red Dead Redemption tardó 8 años en desarrollarse y Destiny tardó 6 años. Entonces, ¿qué hace un juego AAA o una gran producción? El gran dinero invertido en el desarrollo del mismo, un equipo de programadores grande, grandes ciclos de desarrollo o mucho tiempo de desarrollo activo, y se venden a precio completo, es decir, $60. Ahora vayamos con los juegos AA o medianos. ¿Qué son ese tipo de producciones? Son juegos que se hacen con una cantidad de dinero limitada o específica y que no están pensados para hacer grandes éxitos, y que se hacen para atender a un nicho, y que en la mayoría de los casos suelen ser proyectos limitados, o de igual forma se hacen como alguna alternativa fuera de lo común de alguna franquicia, o como algún juego fuera de lo común de la compañía. Explicar este tema actualmente es difícil debido a que los juegos medianos poco a poco han ido desapareciendo, y la razón es porque hoy en día la industria solo permite juegos indie o grandes producciones, por lo que el derecho a pequeñas compañías a desarrollar es cada vez más limitado. Esto es más sencillo de explicar si hablamos de generaciones pasadas o de juegos algo antiguos. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de un juego AA? Pongamos el caso de EA. En el caso de esta compañía, su superproducción de juego AAA es FIFA, que cuesta mucho de hacer por el motor gráfico, las licencias de los estadios, las licencias de los equipos y la captura de movimiento de los jugadores. Entonces, un FIFA Street sería un juego AA porque reutilizaron todo el material que ya tenían de entregas anteriores en un juego que no tenía grandes proyecciones de ventas, pero que de igual forma vendió bastante bien. Cabe resaltar que era un juego que se separaba de las mecánicas de FIFA y además añadió otras nuevas. Pasemos a otro ejemplo, ahora con Nintendo. Su franquicia principal es Super Mario Bros. Y sus juegos se venden a $60. Son juegos donde trabajan compositores y se usa un buen motor gráfico. Una producción mediana de Nintendo fue Captain Toad, un juego que reutilizaba elementos usados en Super Mario 3D World, desde el motor gráfico hasta texturas. Y fue un juego que se hizo para no vender tanto, y fue lanzado a $40. Un juego que no tenía nada que ver con las mecánicas de Super Mario 3D World, pero que de igual forma compartía elementos de su universo. Un ejemplo más reciente es Metal Gear Survive,
¿Por qué este juego es considerado como AA o mediano? Las razones son simples. Luego de que Konami quedara casi en quiebra en cuanto a su producción de videojuegos debido a Hideo Kojima y toda la polémica que se armó después, Konami tenía que recuperar el dinero luego de todo lo invertido en el tiempo de desarrollo de Metal Gear Solid 5, por lo que Konami tenía que terminar de sacarle jugo o provecho al Fox Engine. Por eso decidieron hacer un spin-off pero con zombies, usando desde los elementos, texturas, sonidos, gráficos, etc. hasta el control que se había desarrollado para el juego anteriormente mencionado. Y se desarrolló un juego que no fue vendido como la gran continuación de la franquicia, sino como una alternativa diferente a explorar en la misma. El precio de lanzamiento fue de $40, de hecho no se invirtió ni siquiera en una campaña para un solo jugador ni tampoco en una gran campaña de marketing, limitando las presentaciones y demos del juego a la prensa especializada. No hay cifras exactas de su costo de producción, pero es bien sabido que a Konami no le salió tan costoso como lo hubiera sido cualquier entrega principal de Metal Gear. Tampoco podemos olvidar al infame Resident Evil Umbrella Corps, que fue un extraordinario fracaso en ventas y en crítica. De hecho, a la semana los servidores estaban casi vacíos. En esta ocasión el juego solo se enfocaba en una experiencia online, por lo que el precio de venta fue de $40. Retomando el ejemplo de Konami, tenemos que el polémico Metal Gear Solid 5 Ground Zero es un juego mediano también, de primera instancia por su duración, ya que el juego se podía completar hasta en 30 minutos, mientras que junto con las misiones secundarias el juego podía expandirse a una duración de 4 horas, dependiendo de que también exploraras los escenarios. Este juego fue el prólogo para lo que sería el juego AAA, es decir, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Este fue lanzado a un precio de $60, mientras que el precio de su prólogo fue de $40. Inclusive se maneja la teoría de que el desarrollo de Metal Gear Solid 5 fue tan costoso que el prólogo fue lanzado por varias razones, incluidas que fue una estrategia de mercadeo para que los jugadores supieran de lo que era capaz el Fox Engine y pudieran tener una versión extendida del juego, pero la más comentada era que se había hecho así para seguir financiando el desarrollo de la entrega principal. Luego de estos ejemplos, ¿cómo podemos reconocer entonces cuando un juego es mediano o AA? Suelen costar menos de $60, a veces 40, 30 o incluso 20. Suelen ser spin-off. Los equipos que los desarrollan son pequeños, no tienen mucha exposición en medios masivos, tienen un presupuesto bajo y muchas veces esto se ve reflejado en algún aspecto, ya sea gráfico, de narrativa, etc. Y no son experiencias largas o completas como un juego de alto presupuesto. Ahora vayamos con los juegos indie. ¿Qué es un juego indie? Por su traducción, se tratan de juegos independientes, es decir, que no tienen el financiamiento de un estudio y suelen ser creados por grupos pequeños o a veces hasta por una persona. Suelen basarse en un concepto simple y siempre buscan la innovación para destacar por ello debido a la falta de apoyo. En muchos casos tienen una duración muy corta y buscan ser más experiencias. Son más cortos que los juegos medianos, en la mayoría de los casos no hay presupuesto para desarrollarlos, son conocidos como amor al arte. Se lanzan de formas underground y pocos tienen la suerte de ser destacados y suelen destacar por varias razones. La innovación, algún medio les prestó atención, por el tiempo de desarrollo, lo pequeño del equipo o mayormente porque fue desarrollado por una persona, y el precio, porque muchas veces no llega ni al de un juego mediano, por lo que pueden costar desde $1 hasta 30. Cabe destacar que en algunas ocasiones reciben pequeños incentivos de las grandes compañías para que sea publicado en su plataforma. Pero eso no impacta en gran medida el desarrollo del mismo y no quita el hecho de que el tamaño del equipo sea súper pequeño y el presupuesto del mismo sea más que limitado. Como ejemplo tenemos el caso de Cuphead. De igual forma son juegos que muchas veces lo máximo que reciben de atención son los trailers de las conferencias de 30 segundos en donde se hace un recopilado de todos los juegos que se lanzarán y aparecen durante unos breves segundos. Es decisión total de la compañía si deciden darle más exposición al producto, debido a que puede ser una gran exclusiva o un juego que llame bastante la atención. ¿Cuáles son los ejemplos más destacados de juegos indie? Tenemos a Celeste, Super Meat Boy, Cuphead, Dead Cells, Hollow Knight, Fez, Terraria, Journey, entre muchos otros. Entonces, ¿cómo podemos distinguir a un juego indie del resto? Son videojuegos muy baratos, suelen ser experiencias cortas, el presupuesto de los mismos es limitado o nulo, son desarrollados por una persona o un estudio muy reducido, pocas veces son juegos populares y apelan a experiencias pasadas o retro. Y bueno,
Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.